En la clase de hoy la intención es, si se quiere hacer un puntapié de algo que va a ser en algún punto un repaso de conceptos que ustedes ya tienen, o por lo menos en algunos casos van a ser repasos, en otros casos van a empezar a oír cuestiones nuevas, terminología nueva, sistemas nuevos o soluciones nuevas, pero la intención es que ustedes puedan ver en un pantallazo, en una primera clase, de dónde uno puede empezar a buscar problemáticas u oportunidades para generar proyectos, sobre todo los proyectos del primer tipo que vimos el martes, que eran los proyectos de servicio de IT. No los proyectos de startup, ya sea una startup existente o una idea o una problemática a solucionar, sino los proyectos, los tradicionales, como llamamos nosotros. En estos proyectos, la intención de la clase de hoy es que ustedes puedan empezar a ver por dónde buscar problemas o oportunidades. Entonces, no necesariamente, y justamente una de las cosas que dice el artículo de McAfee es, no necesariamente la organización tiene que tener todas las soluciones que vamos a ver hoy, y mucho menos integradas. Pero sí, esto es un pantallazo de cuáles son las soluciones con las que nosotros nos podemos encontrar hacia adentro de la organización y en la conexión entre la organización y el contexto, clientes y proveedores fundamentalmente. Entonces, básicamente la agenda va por, primero, una muy breve definición de lo que es un sistema de información. Sistema de información dentro de las organizaciones vamos a ver en función de determinadas categorizaciones, por niveles, por funcionamiento, por función, etc. Después, la comunicación de los sistemas fuera de las organizaciones y finalmente algo sobre infraestructura de tecnología informática. Digo algo porque después en alguna otra clase siguiente vamos a ver algo un poquito más bajado a la parte técnica. Hoy, por ahora, vamos a hacer el planteamiento desde dónde proviene la infraestructura, en el sentido de cuáles son, si se quiere, los hitos que se deben cumplir como para, o cuáles son las condiciones fundamentales como para que la infraestructura responda y qué significa, cuál es el alcance de la infraestructura de cualquier tecnología de informática. Bien. Un sistema de información, hay infinidad de definiciones, tomé una que me parece interesante, sobre todo por la parte final de la definición, porque hasta me parece que la podemos discutir un poquito, que es la de Kroenke de 2015, no es tan lejana, que dice que un sistema de información es un grupo de componentes que interactúan para producir información, enfocándose más en lo interno que en lo externo de la organización. O sea, tiene una visión un poco estrecha de lo que es un sistema de información. Porque un sistema de información, nosotros cuando pensamos, sin conceptualizar el término, cuando pensamos en un sistema de información, no pensamos necesariamente o exclusivamente en lo interno. Sin embargo, lo que quiere decir el autor es que cuando se refiere a lo interno es a la producción de datos internas de la organización. No necesariamente esto implica que el sistema de información capture datos solamente de adentro, sino que la generación, vamos a decir, o mejor dicho, la generación de información proviene de distintas fuentes, pero la generación de información es hacia lo interno, digamos. No nos da mucho más pie que para decir cuáles son si se quiere, los componentes de cualquier sistema de información. Ustedes seguramente lo sepan mejor que yo. Cuando hablamos de sistema de información no hablamos solamente de software, que es el segundo componente que vemos acá, sino que un sistema necesariamente se compone de hardware, de software, de datos, de procesos y de personas. Y justamente esto también está vinculado con de alguna forma con el artículo de McAfee, en donde plantea que como uno de los componentes fundamentales de cualquier sistema de información son las personas y los procesos, es lo que hace es mucho hincapié en los procesos y en las personas, más que en el hardware y el software que un ejecutivo pueda eventualmente implementar o querer implementar en su organización. Bien, como para, en algunas de las clases vamos a ver el opening case, que de alguna forma intenta plantearnos algunos casos como para abrir la conversación. Si se quiere, son disparadores de por qué creemos que la clase es, o el tema que estamos viendo es importante. En este caso, como frase disparadora, decimos que hoy toda compañía es una compañía tecnológica en algún punto. Y esto se pelea un poco con lo que decíamos el martes, que decíamos que no necesariamente
estratégicamente toda compañía debe considerar a la tecnología. Pero esto significa otra cosa en realidad. Esto significa que toda compañía hoy en día es tecnológica desde el punto de vista de que cualquier proceso hoy involucra la tecnología en mayor o menor medida. Y de esta forma, cualquier proyecto que uno piense para una organización tiene algún tipo de involucramiento en términos de tecnología. Y además hay una disrupción muy fuerte del software y del hardware en determinadas industrias que ahora vamos a ver aparte. Pero por empezar, para ver cuáles son los cambios disruptivos que estamos viendo en todas las industrias, traigo acá algunos ejemplos sobre los cuales vamos a tener clases específicas. Por empezar, todas las apps, o muchas de las apps hoy son inteligentes. Inteligentes en el sentido de que contienen un montón de funcionalidades que antes eran impensadas. Antes las apps, sobre todo cuando hablo de aplicaciones de celulares, eran apps más bien estáticas, en donde en el mejor de los casos veíamos información y no mucho más. Hoy cada vez más son apps con las que estamos continuamente interactuando, incluso de forma pasiva. Por ejemplo, cuando nosotros usamos Google Maps o Waze para ir de un punto a otro, no solo obtenemos nosotros información, entre comillas, inteligente, y de acá viene el concepto de inteligente de la app, de cuál es nuestro mejor recorrido, cuáles son eventualmente los accidentes que pudo haber habido, si hay cámaras de seguridad o lo que fuera, sino que pasivamente nosotros estamos también generando datos para con la red, y estos datos que nosotros generamos se van componiendo de una forma tal que a todos les impacta lo mismo que a nosotros. ¿Bien? Del mismo ejemplo, no sé, para el que tiene iPhone, la aplicación de salud del iPhone, para el que tiene Android hay una aplicación similar. Salvo que uno explícitamente la desactive, la aplicación nos cuenta cuántos pasos damos por día, qué tipo de actividad. En función de la velocidad de los pasos ya sabe si salimos a correr, si salimos a hacer bici o si estuvimos simplemente caminando. En función de la altitud nos puede determinar si los pasos fueron subiendo o bajando escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hasta además puede, si nosotros quisiéramos hacer cruzamientos con nuestros datos de, por ejemplo, nuestra presión, nuestros datos sanguíneos de laboratorio, etcétera, y entonces hasta hacernos recomendaciones en términos de mejor calidad o de mejorías de salud. Lo mismo Nike Plus para el que usa para correr Nike, o Adidas, o cualquier aplicación que usen para correr o para andar en bici, funciona de la misma forma, incluso tiene entrenamientos específicos, no, digamos, tiene templates, si se quiere, naturalmente, tiene como un menú de opciones, pero el menú de opciones se ajusta muchísimo a lo que uno le propone también en la aplicación, con lo cual estamos hablando de aplicaciones cada vez más inteligentes, y fíjense que no es casualidad que el sector de la salud y del deporte son dos sectores fundamentales en términos de la implementación de inteligencia en las aplicaciones, que ahora también lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de aplicaciones inteligentes hablamos indistintamente o si se quiere complementariamente, mejor dicho, de términos como Internet de las cosas. Internet de las cosas vamos a tener una clase específica sobre Internet de las cosas, probablemente con un invitado. Internet de las cosas tiene, desde el punto de vista conceptual, digamos, si se quiere, una cuestión muy técnica, pero es muy fácil de entender. Las cosas que se conectan a Internet, pero que no están, digamos, originariamente pensadas para conectarse a Internet, son dispositivos que entran dentro del concepto de Internet de las cosas. Sin embargo, una heladera, por ejemplo, un lavarropas, una cafetera, el control del aire central de una casa, para el que tiene control de aire central para manejarlo a través de una app, son todos devices, son todos dispositivos que se conectan a través de Internet, pero que no están originariamente pensados, sino que lo que tienen es una ganancia en términos de funcionalidades complementarias, pero que agregan mucho valor muchas veces. ¿Sí? De la misma forma vamos a ver ejemplos cuando tengamos esa clase que son no solo funcionales, como estos que estoy dando, sino que además son menos, que son más específicos para determinadas industrias. Por ejemplo, la industria agropecuaria utiliza mucho dispositivos de Internet de las Cosas como para medir desde, no sé, densidad poblacional de determinados animales en determinada
región, hasta cómo crecen cómo crece determinada plantación, etcétera, etcétera. Bueno, el transporte también usa muchos dispositivos conectados a IoT, etcétera. Inteligencia artificial y machine learning que vienen ahora son dos conceptos que están íntimamente relacionados, que está relacionado con otro concepto que decíamos el martes, que es Big Data. Vamos a tener dos clases, una inicial sobre Big Data y después otra sobre inteligencia artificial y machine learning. Big Data ya lo vamos a ver, pero fundamentalmente cuando hablamos de Big Data hablamos de no solo un gran volumen de datos, sino un gran volumen en un poco tiempo y de distintas fuentes, sobre todo cada vez más fuentes poco estructuradas o no estructuradas de datos. Es decir, que nos desafían cada vez más en cuanto a la posibilidad de análisis. Pero a su vez, no solo por la existencia de los datos, sino por la posibilidad de análisis de estos datos, es que estamos hablando de herramientas como, por ejemplo, Machine Learning. Que Machine Learning no es ni más ni menos, ya lo van a ver en la clase, que conceptos de estadística, de regresión múltiple, conceptos de correlación, etcétera, etcétera, que hemos visto en estadística y en econometría ven los economistas, pero aplicados a grandes volúmenes de datos, con lo cual algunas cuestiones cambian ahí. Y inteligencia artificial, cuando Diego hable sobre esta clase de inteligencia artificial y machine learning, les va a comentar desde casos muy conocidos por todos nosotros, como por ejemplo los algoritmos de recomendación de Netflix o los algoritmos de traducción de Google Translate, hasta algoritmos un poco más desconocidos. Y cuando Kachi y Valen hablen, creo que ellas dos dan la clase de perspectiva de género, vamos a ver algunos otros algoritmos que juegan un poquito, o cómo juegan, mejor dicho, los algoritmos en términos de la perspectiva de género, que también es un análisis muy interesante. Bueno, word of mouth, en realidad, el concepto de word of mouth significa en inglés cuando uno dice boca a boca en español. O sea, el word of mouth es el boca a boca, el llevar de uno a otro y hacer crecer, hacer difundir, difundir determinada aplicación, determinado concepto, determinada solución, más en el uno a uno que en campañas comerciales, digamos, de uno a muchos. Y en realidad este concepto está vinculado con un concepto que también vamos a ver cuando hablemos de redes sociales, que es un concepto de marketing que ya lo han visto probablemente en comercialización, que es el marketing uno a uno, que digamos, por eso están digamos, algunos logos de aplicaciones ahí, porque es el marketing que utiliza muchas, no solo estas aplicaciones, sino mucha gente que se basa en estas aplicaciones. Por ejemplo, los influencers, pero cualquier tipo de influencer, desde el influencer de tecnología hasta el influencer de, no sé, panes de masa madre, que a mí me gusta hacer pan de masa madre y sigo muchos, se manejan con el boca a boca. No tienen en general, digamos, publicidades masivas, casi que no hay publicidades masivas de este tipo de casos, y sin embargo estamos hablando de volúmenes de seguidores por miles y muchas veces por millones. Y tienen un negocio muy fuerte montado en ese sentido. Ya vamos a ver en la clase de Web Analytics y redes sociales de qué se trata esto y qué implica esto en términos de, digamos, que a su vez esto exige un poco más por el lado del proveedor del servicio. Esto es, está un poco más difusa la línea entre lo pago y lo gratuito. Digo, sin ir más lejos, cuando uno sigue, no sé, a Paulina Cocina, por decir un caso que también vamos a hablar cuando la traigamos cuando hablemos de Web Analytics. Paulina usa muchísimo de herramientas de Web Analytics en sus producciones. Y esto implica, por ejemplo, que muchísimo del contenido que Paulina ofrece es gratis, pero otro tanto no es gratis. Entonces, ¿dónde está esa línea entre lo gratuito y lo no gratuito? Es una línea muy difusa, muy compleja de analizar, que también, a su vez, cuando Diego hable un poco antes, en términos cronológicos, de desarrollo de negocios digitales primero y de plataformas digitales después, va a hablar de cómo monetizar estos casos, que también es un tema muy interesante. Bueno, aplicaciones, digamos, que se manejan a través de la voz. Siri,
¿cómo se llama? El asistente de Google, Alexa, que es el asistente de Amazon, o el HomePod, que es el asistente de Apple domiciliario, vamos a decir. Son todos asistentes que tienen toda la tecnología que vimos detrás y que además se involucran dos cuestiones, una interesante y otra que no es graciosa por más que uno le saque media sonrisa. La interesante es que cada vez aplican más tecnología como para cada vez empezar a tener algún tipo de conversación un poquito más fluida. Hace unos pocos años, si uno le decía a Siri, ¿cómo está la temperatura hoy? Siri me respondía, hoy Emilio va a haber 26 grados, que es la mayor temperatura, a las 12 del mediodía, y ahora a las 10 hay 22. Y yo le preguntaba, ¿y cómo va a estar mañana? Y lo interpretaba como una pregunta completamente aparte, abstracta. Me decía, ¿cómo va a estar mañana qué? Obviamente que no me preguntaba así, sino que me decía, repetime la pregunta, contextualizame un poco más. Hoy ya tienen un flujo lógico un poco bastante más inteligente en este sentido. Y esto es algo que van a ir mejorando día a día. Y después lo que yo les decía, que por ahí nos saca una muesca, pero en realidad no es tan gracioso. Si pensamos en Alexa, el asistente de Android, el asistente de Google, de Siri y el de Apple, ¿qué voz tienen los asistentes? Femenina. Femenino. Sí, femenino. ¿Por qué? Porque dicen que las personas confían más en una voz femenina. Y fíjense, digamos, después cuando hablemos de estos algoritmos y en la clase final de la materia, cuando hablemos del gap, del gender gap en tecnología, vamos a ver algunos ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, cómo Google hace un esfuerzo muy fuerte para no tener este sesgo en términos de género, pero sin embargo, cuando uno va componiendo frases en las cuales ya Google pierde el control, porque en realidad Google traduce en general a través de las traducciones normales que el sistema va obteniendo más que en una traducción en viva, vamos a decir, o sea, lo que hace es replicar traducciones preexistentes. En la medida en que uno va agregando palabras, cada vez más el algoritmo va siendo cada vez más machista, si se quiere. Entonces, por ejemplo, si uno pone nurse, el Google me va a decir enfermero / enfermera. Ahora bien, si uno pone en inglés, que en inglés no tiene género, lo voy a decir en español con género masculino, porque como me sale a mí también, porque yo también estoy seteado de esta forma, pero si uno pone en inglés, el mecánico arregló el auto mientras la enfermera curó al paciente, Google automáticamente lo va a traducir así como yo les digo, a pesar de que en inglés no hay género para ni el mecánico, ni para el ingeniero, ni para el nurse, que es enfermero o enfermera. Lo cual no es increíble, naturalmente, porque los algoritmos, en definitiva, terminan replicando los comportamientos humanos. Decíamos hoy que el software ha generado una disrupción muy grande en muchísimas industrias. Aquí traje 4 ejemplos paradigmáticos que seguramente hasta de empezar a descubrirlos, ustedes ya lo van a conocer. Algunos más y otros menos, porque, por ejemplo, en la industria del libro probablemente no conozcan que hasta la existencia de Amazon en su momento en Estados Unidos, existía una cadena gigantesca que se llama Barnes & Noble, que era en su momento una cadena de librerías gigante. Hoy creo que el 30 o 40% de los locales de Barnes & Noble cerró. A pesar de que Barnes & Noble hoy ofrece libros con el mismo precio que Amazon e incluso a veces mejor precio y con las mismas condiciones de envío a domicilio. Pero Amazon hoy es una plataforma que empezó vendiendo libros y que en su momento ya le ganó el espacio en ese sentido, el espacio virtual, vamos a decir, y a Barnes & Noble le costó mucho reconvertirse, pero no porque no tengan la capacidad de reconvertirse técnicamente. Como les digo, hoy tienen la venta online, sin embargo, no tienen suficientes clientes como para mantener una cadena tan grande. En la industria de la música ya lo conocen ustedes muchísimo más, por lo menos ustedes que tienen 20 pocos años, salvo algunos y algunas que tienen algunos años más, el resto tienen 20 y pocos, y conocen más el lado izquierdo que el lado derecho, conocen este lado más iTunes y Spotify que esta otra parte, que es que cuando yo empecé a escuchar música, e incluso hasta hace relativamente pocos años, el poder de la música estaba acá, estaba en
en EMI, Sony, Universal y todas las discográficas. De hecho, a nivel universal, a nivel internacional, ha bajado muchísimo la piratería gracias o por culpa, en función de cómo uno quiera verlo, de estos distribuidores de música, de iTunes y Spotify, que hoy nos permiten por un fee mensual e incluso freemium en algunos casos. Por ejemplo, Spotify tiene la opción de no pagar y cada media hora escuchar publicidad, etcétera, que el cada media hora seguramente sea menos de media hora. Esto, de alguna forma, compite contra las empresas estas, Semi, Sony y Universal, pero también compite directamente con la piratería. En el medio, entre estas dos realidades, entre Spotify y Universal, por decir dos momentos, empezaron a aparecer plataformas desde Napster hasta, no sé, hoy en día uTorrent Web, que son plataformas en donde uno puede encontrar discos completos que los descarga gratuito, y todavía legislativamente, todavía los países están corriendo muy atrás de esto. Salvo en Estados Unidos y en alguna parte de Europa que hay un control muy fuerte, incluso ponen el control del lado del proveedor de Internet. Acá en estos países, por ejemplo, si uno tiene, no sé, banda ancha ilimitada, como casi cualquiera tiene Wi-Fi en la casa, si uno descarga 100 GB o 500.000 GB por mes, en realidad el proveedor, Fiverr, Telecentro o el que fuera, no es que ni se entera, por supuesto que se entera, pero no nos van a decir nada. En Estados Unidos, si uno descarga durante determinado lapso de tiempo más de determinada cantidad de megas, automáticamente recibe un mail, que naturalmente que está automatizado, que lo que dice es, detectamos una actividad inusual en tu cuenta, puntualmente hemos detectado que estás descargando mucho material, creemos que, o asumimos que este material no tiene ningún conflicto en términos de derechos de autor, pero eventualmente si vemos que este error continúa, nos vamos a ver forzados a controlar ese material. En términos de video pasa exactamente lo mismo que con la industria de la música. Netflix, y en menor medida, digo menor medida porque acá no se conoce, pero un servicio como Hulu, en su momento era Blockbuster. Blockbuster era, bueno, nada, no les voy a contar cómo funcionaba una casa de videos, porque es como hablar de cuando la gente iba por, no sé, con carretas en la ruta y no tiene sentido. Simplemente créanme que la industria del video antes pasaba por otro lugar completamente distinto. Que uno iba, compraba, alquilaba el video, se iba a su casa, lo veía y después volvía y lo devolvía. Ahora el streaming funciona como ya sabemos cómo funciona. Sí, Daniela. Encima, Netflix en sus comienzos le quiso hacer una propuesta a Blockbuster, como hace una fusión, y Blockbuster lo quiso, y ahí quedó. Se fue exactamente, cuando los originarios fundadores de Netflix generaron el modelo de negocio, lo primero que hicieron fue proponérselo a Blockbuster. Y creo que Diego lo comenta en alguna clase, pero bueno, básicamente lo que hacen es llevarle el plan de negocios a los que en su momento manejaban Blockbuster y les dicen, miren, para nosotros la industria del video va a venir por acá, entonces les proponemos esto. Y Blockbuster dijo, no aceptamos, porque hoy nuestro modelo de negocio es muy redituable y porque realmente implicaría una reconversión muy grande. Pero ojo, ¿por qué esto que decimos hoy, que casi que nos reímos, está pasando en otras industrias? Lo que pasa es que en otras industrias todavía no se sabe a ciencia cierta, como en ese momento tampoco se sabía, para dónde va a terminar cayendo, si se quiere, en la moneda. Pensemos, por ejemplo, en la industria automotriz. Hoy hay una empresa estadounidense que exclusivamente fabrica autos eléctricos, 100% eléctricos, que se llama Tesla. Pero no solo tiene esta distinción, sino que fabrica autos exclusivamente eléctricos con una autonomía de como mínimo 350-400 millas. O sea, estamos hablando de 500 y pico, 600 kilómetros de autonomía. Cuando antes una batería de un auto funcionaba por 80 kilómetros, 100 kilómetros, y había que recargarla de alguna forma, que ahora vamos a ver cuál es esa forma para recargarla. No solo es esta distinción, sino que además Tesla, desde el momento en que se creó en Estados Unidos, propuso un modelo de negocio de por vida, en el cual, cuando uno compra Tesla, según el creador, que se llama Elon Musk, que es un sudafricano, que es como el Steve Jobs de la época, digamos, de hoy, es
es el creador de, acá conocemos mucho PayPal, pero allá creó SolarCity, que es la empresa que más dinero le generó a él, que es la empresa que pone paneles solares en las casas. El año pasado, cuando yo di esta clase, era la empresa de mayor valuación en el mundo en términos de industria automotriz. Ahí, por ahí, Jano, que lo veo acá, o cualquier otra, mientras sigo hablando yo, puede buscar cuáles son los valores de las empresas ahora. Pero el año pasado era, no digo por lejos, pero superaba el valor de Audi, de BMW, de Mercedes, etc. Y es muy probable que lo supere todavía, e incluso que lo supere con creces, pero no me quiero adelantar. De nuevo, es una empresa que hace autos 100% eléctricos. Entonces, la pregunta es, Elon Musk, en este caso no es como Blockbuster, no es que Elon Musk fue a verlo a los, no sé, a Mercedes-Benz o a BMW, etcétera, y les dijo, les propongo este modelo de negocio, y ellos no aceptaron. Sino que, de nuevo, él hizo la investigación y desarrollo, hizo el concepto y generó el modelo de negocio como para competir con estas automotrices. Competir entre muchas comillas. Primero porque él por ahora no plantea llegar a un nivel de masividad como el de las otras automotrices, porque de hecho tampoco tiene la capacidad de producción. El modelo de negocio que planteó Elon Musk no es solamente comprame el auto. Él lo que dice es, ustedes están comprando un software, no están comprando el hardware, el auto. El auto siempre va a funcionar, pero acá la distinción es el software. Entonces, cuando en tal o cual estado habilitan el self-driving, o sea, el manejo propio por parte del auto sin interacción de la persona, lo vamos a habilitar por software y lo van a poder usar en el estado en el que están. Hoy, por ejemplo, en algunos pocos estados está habilitado, en la mayoría no, pero sin embargo el software es único, lo que hacen es habilitar la funcionalidad en función del lugar en el que uno se encuentre. No es tan fácil reconvertirse cuando el modelo de negocio de uno está pasando por otro lado. ¿Le pasó? Miren, el próximo ejemplo, Kodak. Kodak, por supuesto que no se reconvirtió a tiempo, pero no se reconvirtió a tiempo porque Kodak, digo, pero puede ser Canon o cualquier otra empresa específicamente destinada a lo que es fotografía en su momento. No se reconvirtieron en su momento porque no llegaron a tiempo para trabajar en su industria, mejorar sus productos y además reconvertirse. Estamos pidiéndole demasiadas cosas a una sola empresa. Cuando uno dice no se reconvirtió y desapareció. Y sí, bueno, qué sé yo, ahí. No sé, Nokia es un ejemplo que uno dice, yo no me acuerdo si era Nokia, pero había una empresa que duró, si no era Nokia le pegan el palo, que duró 100 años y que empezó siendo una maderera y terminó siendo una productora de celulares. Y yo me acuerdo que había un caso que yo cuando estudié en Estados Unidos lo veían justamente por lo gracioso que era, porque era un caso en donde muchos analistas decían, ¿cómo no se pudo haber reconvertido? Y hoy Samsung y Apple los pasó por arriba. Entonces el profesor decía, pero fue una maderera, terminaron siendo un productor de celulares. ¿Cómo me vas a hablar de que no se reconvirtieron? No se reconvirtieron por 23ª vez, pero tuvieron 22 reconversiones previas. Apple, ¿cuántas reconversiones tuvo? Por ahora 0, digo, ¿no? La verdad es que por ahora estamos viendo cómo funcionan en su peak, pero hay que ver cómo termina esto. Estamos como contando, si no, la historia linda en el mejor momento de estas empresas. Pero si yo hubiera contado la historia de Blockbuster 20 años atrás, estaríamos hablando de ridiculeces, estaríamos hablando de cómo o 25 años atrás, cómo los comercios de video de barrio se iban muriendo y cómo el negocio era una cadena de videos como Blockbuster. ¿No tendría que ser también una opción la diversificación en la cartera de productos? Porque la reconversión me parece que planteada así como, bueno, o sos Blockbuster o sos Netflix, me suena difícil en sí para una empresa, pero no me suena tan complicado adaptarse con una cartera de productos, que decís, bueno, por lo menos pongo algo acá por si el mercado cambia. Cuando tengamos las clases de Startup, que van a tener que leer el libro Método Lean Startup, justamente una de las cosas sobre las cuales el autor hace hincapié es cómo hace para innovar una empresa que ya tiene éxito actual y que hasta tiene un recorrido para el futuro, digamos, que ya sabe que en el futuro le va a seguir yendo más o menos bien.
¿cómo hace para innovar? Porque ahí las fuerzas como para mantener el status quo son muy fuertes. Entonces, ¿cómo hace para tener emprendedores dentro de una corporación? Porque es fácil pensar en emprendedurismo cuando soy yo y no sé, Python y alguna herramienta para publicar mi app. Hasta ahí vamos bárbaro. Ahora, cuando estamos hablando de grandes corporaciones, con grandes volúmenes de negocio y con toda una maquinaria que nos lleva, pero que también nos empuja, es decir, que no nos permite pensar en otros esquemas, ¿cómo hacemos como para dentro de esa maquinaria involucrar emprendedores que tengan el apoyo de los ejecutivos, pero al mismo tiempo la libertad que un emprendedor necesita tener como para eventualmente equivocarse? Y hace mucho hincapié. El libro sobre el que vamos a ver, que es el método de Lean Startup, lo comenta tangencialmente. El segundo libro del autor hace hincapié específicamente en este concepto. Es un libro que después se los podemos dejar de consulta si les interesa. Cómo también cuando se dan disrupciones tan fuertes o tan trascendentes, también adquieren mayor importancia o uno debe estar más atento a lo que son los competidores indirectos, ¿no? Porque si vamos de nuevo al tema del video, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que hoy Netflix ya no lo veo. Yo veo mucho más HBO Go o veo mucho más Flow. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que... como que Netflix también le quitó clientes a la televisión, entonces tenía que salir con algo nuevo. Interesante, cuando salió Disney Plus, le hacen una entrevista al CEO de Netflix, lo cuenta una persona que se llama Sebastián Davidowski, que después más adelante les vamos a dar una charla TED de él, en donde cuenta esta anécdota, pero es una anécdota muy piola, que es, él lo ve del lado más negativo, ¿no?, de la tecnología. Y él cuenta cuando sale Disney Plus y cuando saca todo su material Disney de la plataforma de Netflix y produce su plataforma aparte, le preguntan al CEO de Netflix si no le preocupaba Disney Plus, HBO, Hulu, Amazon Prime, etc. Y él dice, la verdad es que no, porque hoy nuestro principal competidor sigue siendo el sueño. Hoy todavía la gente duerme mucho más de lo que nosotros querríamos que durmiera. Lo dicen porque no solo es lo primero que tienen en mente, sino porque lo pueden decir. Y vamos a tratar de sobrevolar por los distintos sistemas que encontramos dentro de la organización. Lo voy a ver muy rápido porque asumo que muchos de estos ustedes ya los conocen y los que no van a tener Loudon y Loudon capítulo 2, que si no lo leyeron lo tienen para leer, y ahí tiene una buena explicación de estos sistemas. Esperen que voy a correr las camaritas acá un segundo. Ahí estamos. Bien, entonces, en función de los niveles, nosotros tenemos nivel operativo, nivel de conocimiento, nivel de gestión de administración y nivel estratégico. Esto lo conocemos y acá tenemos, si se quiere, dos columnas. La columna izquierda que es cuáles son los tipos de sistemas de información, y la columna derecha a qué grupos sirven. Pero además, en forma perpendicular, en forma vertical, estos niveles se van cortando a nivel de áreas funcionales: producción, finanzas, recursos humanos, administración, ventas, marketing, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay sistemas que son, digamos, si se quiere, horizontales, es decir, que cortan transversalmente a todas las áreas funcionales de la organización y que se piensan más en términos de proceso que en términos de funciones. Y hay software que son verticales, es decir, que se piensan más en términos de funciones que en términos de procesos. Por ejemplo, hoy decía Tomás, cuando pensamos en términos de un software financiero, estamos pensando en un software vertical, o sea, un software que soluciona, que trae una solución a un área funcional. ¿Sí? Pero además, por si esto fuera poco, para complejizar las cosas, uno puede hablar de horizontal y de vertical en términos de industria. Es decir, vamos a ver si puedo poner más esquemático los conceptos. Cuando hablamos dentro de una organización, nosotros tenemos a nivel horizontal los niveles y a nivel vertical, entre comillas, las funciones. Entonces, un software horizontal es aquel que corta o que, digamos, cubre funciones de distintas áreas funcionales
Entonces pensamos en procesos más que en áreas funcionales. ¿Me siguen hasta acá? Cuando pensamos en industria y hablamos de un software vertical, hablamos de un software que soluciona las necesidades de una industria en particular. Por ejemplo, un software de trazabilidad de vacuna soluciona la necesidad del área del frigorífico, por ejemplo, y de toda el área, verticalmente, digamos, de toda la industria, ¿no? Desde el frigorífico hasta, pongamos por caso, la carnicería en el mejor de los casos. Cuando hablamos de software de administración de pacientes, estamos hablando de software de la industria de la salud. Un software de gestión de historias clínicas no soluciona un problema de un software de, no sé, de un frigorífico, que ponía recién el ejemplo. Esos son también software verticales en función de la industria. Y cuando hablamos de software horizontales en función de la industria, hablamos de software que cortan transversalmente a todas las industrias. Entonces, acá empieza el primer ejemplo de software horizontal a nivel industria que se llama software ERPs, que son, en inglés significa Enterprise Resource Planning, planificación de recursos de la empresa. No es el nombre más feliz, pero es el nombre que ha quedado. ¿Por qué no es más feliz? Porque uno piensa que estamos hablando de planificación de recursos y en realidad es más administrativo, financiero, contable. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Pero bueno, si vemos acá, en los niveles, en realidad arrancamos de un sistema de procesamiento de transacciones y después, entre el sistema de procesamiento de transacciones y el sistema de gestión de conocimiento, aparecen los ERPs, ¿sí? A nivel organización. Y a nivel industria, son software que ahora lo vamos a ver, cortan transversalmente todas las industrias. De nuevo, no voy a ver y voy a pasar muy por arriba los slides, sobre todo de los software más de arriba. Primero porque vamos a tener clases, por ejemplo, sobre BI, sobre Business Intelligence, con lo cual no quiero que hoy perdamos tiempo en eso. Y segundo porque está al lado ni lado la explicación funcional de para qué sirven. Después vamos a ver, cuando vamos a tener una invitada, Florencia, que vive en Barcelona, que es especialista, consultora en Power BI, que va a hacer una clase muy práctica sobre Power BI, que está buenísima, que le va a enseñar, por lo menos una primera aproximación a usar un BI, gratuito, muy potente, y de paso vamos entre la lectura de Loudon y Loudon y la clase ese vamos a conceptualizar mejor lo que es un Business Intelligence. Por debajo de esto aparece la infraestructura de tecnología informática, que son los servicios, los componentes y el personal, que después vamos a ver sobre todo cuáles son los componentes de la infraestructura, que también está en Loudon y Loudon. Primero, empecemos de abajo para arriba. Vamos a hacer hincapié en el sistema de procesamiento de transacciones, que ya vieron algo en el sistema de información de cuarto, y después vamos a hablar un poquitito, muy brevemente, de ERPs. Sistema de procesamiento de transacciones es lo que estamos viendo, desde la captura del dato de una venta, en este caso una transacción siendo una venta, pero una transacción puede ser cualquier evento que genere la necesidad de captura del dato, hasta la generación de la información. Ya vamos a ver cómo o para qué se puede utilizar esta información, este dato, mejor dicho. Entonces, en este caso, o ejemplo en particular, nosotros capturamos con el lector de código de barra la venta de una latita de Coca-Cola, que ese es el evento. Acá dice una transacción o un evento. Una transacción es cualquier evento que genere datos pasibles de ser capturados y eventualmente almacenados en una base de datos. Estos eventos forman parte del sistema de procesamiento de transacciones, y a través del sistema de procesamiento de transacciones tenemos dos opciones. Podemos, por un lado, generar reportes detallados, por ejemplo, cuánto facturamos hoy de determinada línea de producto. Eso es un reporte detallado que no necesitamos ir a otro producto. En el TPS, en el sistema de procesamiento de transacciones, tenemos este reporte en general. Y si no, podemos involucrar más información, y al involucrar más información junto a la información que provee este sistema, sacar, digamos, nutrir a una base de datos de la organización que saque otro tipo de informes o de reportes. Entonces tenemos el FAIS, que es el
sistema de información propio del área funcional, que es el vertical que veíamos hoy en la pirámide. El DSS, que es el sistema para soporte de decisiones, que también, bueno, DSS, BI y sistema de expertos son los niveles más superiores de la organización, digamos. Cuando estamos hablando de estos informes y cuando estamos hablando de estos software, estamos hablando de que se nutren del TPS, pero además se nutren de otro tipo de información, no solamente, naturalmente, de las ventas. ¿Bien? De las ventas o de la transacción de que se trate este evento. ¿Bien? Bien. Sistema de información gerencial los voy a pasar, les va a quedar las diapositivas. Yo mañana voy a colgar la presentación esta, para que también les quede, y les va a quedar, obviamente, para leer, para los que no leyeron, el segundo capítulo de Loudon y Loudon. Esto está sacado de Loudon y Loudon. Sistema de soporte de decisiones, lo mismo lo vamos a pasar. Son sistemas de apoyo a decisiones no rutinarias. Si alguien leyó Loudon y Loudon y tiene alguna duda o quiere comentar algo sobre estos sistemas, levante la mano o mejor directamente me interrumpe. Si nadie tiene dudas, comentarios, inquietudes, o bien no leyeron Loudon y Loudon, seguimos. Sistema de información ejecutiva. Acá tenemos algunos ejemplos de dashboards propios en este caso son capturados del Power BI, que es la herramienta que vamos a ver, pero hay distintos dashboards que también Diego va a profundizar un poquito cuando hable de Business Analytics, y cuando cuando tengamos la clase práctica de Power BI, vamos a ver cómo construir un dashboard de un ejemplo particular. Y después este sistema para enlazar a la empresa, como lo llama Loudon, o mejor dicho, la traducción en español de Loudon, que son sistemas integrados, sistemas que integran distintas funciones de la empresa, que son sistemas horizontales dentro de una organización. Entonces, acá el ejemplo más típico es el de ERP, pero también existen los CRM, que son los sistemas para administración de los clientes, Customer Relationship Management, el CSM, que es sistema para la administración de la cadena de suministros, y de sistema de administración de conocimiento, etc. El más popular, si se quiere, es el ERP. Acá decíamos, ¿cómo pensamos en términos de proceso cuando cortamos transversalmente a la organización? Entonces, cómo cada una de las funciones está incluida dentro de un software que piensa más en el proceso que en la función. Y cuando hablamos de las funciones, estamos hablando de, por ejemplo, sistema de administración de conocimiento u otros sistemas, ¿sí? Y después, cuando hablamos de la conexión entre la organización y el exterior, clientes y proveedores, hablamos de sistema de administración de relaciones con el cliente, CRM, y el Supply Management System, que es el sistema de administración de los proveedores. Un ERP es un software cuyo core es el administrativo financiero contable. O sea, si yo les pregunto qué es un ERP, la primera respuesta, no por definición, pero me interesa que entiendan que es una solución administrativo financiera contable. Ahora bien, tiene además algunas particularidades que lo hacen ser un software muy potente. Antes del concepto vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Tango Gestión, que muchos de ustedes seguramente lo conozcan, es un ERP pequeño, pero es un ERP al fin. Buenos Aires Software o Plataforma son ERPs nacionales medianos. SAP es el ERP por excelencia a nivel internacional, aunque Oracle también le da pelea, pero digamos, a nivel de corporaciones grandes, SAP tiene mucho más de renombre. Básicamente, como core, el ERP es un software administrativo financiero contable. ¿Sí? Como core, porque después, y ahora vamos a ver, en la medida en que va incluyendo cada vez más módulos, porque es un software que está modulizado o segmentado en módulos, también se puede ir haciendo cada vez más vertical, pero en principio soluciona conceptualmente problemáticas administrativo-financieras contables. Y por definición, todas las compañías, un frigorífico, una clínica,
no sé, una empresa de materiales o lo que fuera, tiene necesidades económico-financieras contables. Acá Janina seguramente lo sepa mucho más que yo lo que estoy diciendo, porque ella trabaja en esto, es docente en costos, sabe muchísimo sobre el tema. Pero bueno, lo importante es entender por lo menos conceptualmente esto. Ahora bien, el otro tema, la otra distinción de un ERP por sobre cualquier software económico o financiero o contable, es que es un software integrado. Es decir, al ser un software integrado, es un software que integra desde la captura del dato hasta la generación de la información, siendo la captura del dato el evento que veíamos recién. Entonces, por ejemplo, una ERP puede tener un módulo de punto de ventas. Entonces, si uno va a, no sé, a Disco, a Walmart, a Carrefour o a donde sea, el cajero que nos atiende en el punto de venta, eso es un punto de venta, es un cajero, está capturando el evento, en este caso la venta de determinados productos. Ese punto de venta puede ser un módulo, y en general lo es, de un software mucho más complejo, que es un ERP, que en el momento en que captura la venta, eso genera, digamos, una facturación, genera una cobranza y genera una entrega de mercadería, vamos a decir, ¿no? En términos estrictamente contables. Y eso implica que tiene implicancia sobre otros módulos, sobre el módulo de ventas, naturalmente, que es el que estamos hablando, sobre el módulo de stock, porque damos de baja stock que vendemos, sobre el módulo de contabilidad, porque estamos generando crédito, y eventualmente sobre el módulo de cobranza, porque estamos cobrando, etcétera, etcétera. Es decir, un evento repercute automáticamente en muchísimas instancias de la organización. Lo cual parece lógico. Esto en su momento fue disruptivo. Hoy, y cuando Diego hable de transformación digital, va a comentar que en realidad la transformación digital empezó en los 90 con los ERP. Hoy nos parece ridículo hablar de soluciones complejas como estas, porque nos parece algo dado. En su momento fue una disrupción muy grande las soluciones ERP. Sin embargo, todavía hay muchas organizaciones que no tienen integralmente estas soluciones. Y cuando digo integralmente me refiero a que todavía hay organizaciones que, por ejemplo, que comercian a través de un e-commerce, pero que la base de datos del e-commerce no está conectada con la base de datos de la organización. Entonces llevan dos stocks separados. Un stock de lo que venden local y un stock de lo que venden a través de Mercado Libre. O casualidad, cuando muchas veces uno lee en las publicaciones, ya cada vez menos, pero incluso todavía existe, los comentarios de preguntar por stock antes de ofertar en Mercado Libre, se refiere a esto, se refiere a que tienen una base de datos independiente de la base de datos del comercio, de otros puntos de venta. Entonces venden por distintos puntos de venta que están inconexos. Y al estar inconexos, la conversación entre estos puntos de ventas se les dificulta muchísimo. Escalaron tanto que hoy se dedican a módulos verticales, por ejemplo, módulos de recursos humanos. Entonces uno puede liquidar, no sé, no solo liquidar, sino hacer hasta evaluación 365 de personal con ERPs, cuando antes necesitábamos un software específico de recursos humanos. Uno puede llevar toda la fabricación y la producción a través de un módulo de SAP. Uno puede llevar la historia clínica de los pacientes, si uno tiene una compañía grande de salud, a través de SAP, que tiene un módulo de salud, por ejemplo. Han crecido muchísimo, se han verticalizado. ¿Por qué? Porque también al negocio les ha pasado mucho por ahí. O porque, mejor dicho, en realidad la historia es al revés. Han tenido clientes muy fuertes que les han pedido que les produjeran módulos específicos para ellos, customizados para soluciones verticales, a un software pensado horizontalmente, y entonces muchas veces hasta parte de la lógica comercial estaba en: yo produzco este módulo para vos, pero a cambio lo comercializo dentro de mi core para otras industrias de la salud. Yo he trabajado mucho tiempo en una empresa de la cual, por ejemplo, hoy Venancio, que es uno de los integrantes del equipo, trabaja, que es Infogestión, que es una empresa que implementa un software ERP que se llama Plataforma, además de tener partnerships con un montón de productos más. Y yo recuerdo de estas negociaciones con clientes, de que nos habían pedido, por ejemplo, nosotros teníamos, yo me acuerdo de haber participado en un proyecto en su momento grande, con una consultora, y nos pedían desarrollar un módulo
de control de horas para los consultores, porque ellos tenían consultores que trabajaban por proyectos, querían hacer todo el control de horas a través de un módulo específico. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollarles ese módulo y después comercializarlo en otras consultoras que competían con esta consultora original, digamos. Pero fue parte de la negociación, no te cargo todo el costo de la producción del módulo, pero a cambio yo gano know-how y a cambio también yo puedo comercializarlo con otras empresas. Bueno. Hay una pregunta que dice, ¿Siu Guaraní es un ERP? A mí me da la sensación de que sí, porque por ahí, dado que es el registro, ¿no?, de los alumnos, eso está interconectado con distintos módulos de la facultad. Yo siempre relaciono, o será por el trabajo que me está tocando hacer, ¿no? Es el core y el ERP es, digamos, de apoyo al core de la industria. El Siu Guaraní no es económico financiero contable. O sea, por definición no es un ERP. ¿Puede ser un software integrado? Puede ser un software integrado. No todo software integrado es un ERP. La diferencia del software ERP respecto de otro no es la integración con otros procesos. Muchos software cada vez más están integrados. Sobre todo en un momento histórico en el cual, sobre todo entre los 90 y los 2000, en el cual todo el desarrollo del software tendió a la integración. Ahora se desandó un poco ese camino y ya se piensa mucho más en conectividad entre distintas aplicaciones para que cada aplicación se especialice más en algo y a su vez sea mucho menos costoso el desarrollo. Pero hubo un momento en el cual la moda era la integración. Esto no implica que todo software integrado sea un ERP. De nuevo, pero no lo pensemos solo en esos términos, en términos de la definición. Pensémoslo en estos términos. Si yo tengo una clínica, ¿tengo alumnos? No, tengo pacientes. ¿Tengo que pasarles notas o tengo que pasar lista o tengo que ponerle una nota de un parcial o de un final? No. Tengo que hacer control de historias clínicas, control de tratamientos, seguimientos, control de obras sociales, de autorizaciones o de lo que fuera que hace un software de clínicas. ¿Sí? Con lo cual, verticalmente ya estamos pensando en dos software distintos. Si es vertical, no es horizontal, por definición. Si no es horizontal, no es un ERP. En todo caso, podría ser un módulo de un ERP. Y ahí es donde podríamos llegar a lo siguiente. El SIU, el consorcio SIU depende de las presidencias y rectorías de las universidades. Y es un consorcio que se dedica, que tiene como core, brindar soluciones a las universidades públicas del país. Punto. Profe, irá una consulta. Sí. Porque estimo yo que la facultad debe utilizar algún tipo de ERP, ¿o no? No. ¿No utiliza? No. El SIU tiene, por ejemplo, además del SIU Guaraní, que es el front-end, en el sentido de lo que ustedes ven como alumnos, y yo también como docente, tenemos sistemas LMS. AU24 es un LMS, es un sistema de administración de conocimiento, de Learning Management System se llama. Tenemos además SIU Mapuche, que es el SIU a través del cual liquida sueldos la universidad. Son todos módulos de un similar ERP, pero para una industria, que es la industria universitaria. Pero no solo industria universitaria, sino de universidades públicas. O sea, la conexión de los distintos software o de los distintos sistemas de la organización con el resto del contexto de la organización tiene tres patas. Con los consumidores, con los proveedores y con las otras compañías. Y en cada una de estas patas podemos encontrar sistemas de información. Acá les dejo un listado, está en inglés, pero es muy ejemplificativo de cuáles son los tipos de sistemas, cuál es la función que cumplen y algún ejemplo específico. Por ejemplo, un sistema funcional de un área, un sistema de información funcional, es un sistema para el procesamiento de payroll, que es la liquidación de sueldos. Y así sucesivamente. Infraestructura de IT, también se los voy a dejar para que lo lean del Audon. Básicamente, como la definición dice, es un conjunto de dispositivos físicos, pero también aplicaciones de software, y que incluye inversión en hardware, software y servicios. Pero lo que me interesa que conceptualicemos es que los servicios de IT y de infraestructura
no se determinan independientemente, sino que son determinados a través de la estrategia del negocio, que le hemos visto en otras materias, de la estrategia de la tecnología informática y de la estrategia de la tecnología de la información en general, que esto nosotros lo conceptualizamos dentro de un mismo círculo, si se quiere. Nosotros hablamos en esta materia de estrategia de negocio y de estrategia de IT. Los dos conceptos son los que después definen una infraestructura, o deberían definir una infraestructura de tecnología que a su vez brinda servicios al cliente, servicios a proveedores y servicios a la empresa. ¿Bien? Servicios en términos de hardware, software y soluciones en términos de IT. ¿Cómo ha evolucionado la infraestructura? Desde los mainframes, computadoras, que tenían lo que nosotros llamábamos en su momento las terminales bobas, o las terminales en donde toda la capacidad de procesamiento pasaba por el servidor y la terminal solamente era para capturar un dato, llenar un formulario, cargar un dato, lo que fuera. De ahí pasamos a las computadoras personales. Fíjense que siempre dice acá de tal año a la fecha. ¿Por qué? Porque si bien determinadas infraestructuras son superadoras, muchas veces, muchas compañías tienen distintos tipos de infraestructura en función de las necesidades y no necesariamente tienen la última tecnología. Y no necesariamente la última tecnología es la única más superadora. Muchas veces tenemos computadoras personales mezclado con modelo cliente-servidor, mezclado con otros modelos. ¿Sí? Básicamente, de nuevo vuelvo. Del mainframe, en donde teníamos una terminal boba, como se llamaba, porque era una terminal que no tenía capacidad de procesamiento, pasamos a las computadoras personales, en donde descentralizamos la capacidad de procesamiento de las computadoras. Después llegamos a como un punto intermedio, si se quiere, que es un modelo cliente-servidor, en el cual la terminal, la computadora, que es el cliente, tiene determinada capacidad de procesamiento y otra capacidad de procesamiento pasa por el lado del server. Entonces, de esta forma descentralizamos lo que podemos descentralizar del procesamiento, no le pedimos al server que nos dé todo el procesamiento cuando tenemos computadoras con suficiente capacidad de procesamiento e independientes, pero al mismo tiempo tenemos todo unificado en un server. Después tenemos el modelo de cliente-servidor conectado a Internet a través de uno o más servidores empresariales, y acá faltan los layers de seguridad, etc., ¿no? Esto es un ejemplo muy básico. Después empezamos a algo más, un concepto más actual, empezar a pensar en computación en la nube y computación móvil, en donde el esquema de la nube pasa a ser no un must, no una obligación, pero sí muy deseable en determinados aspectos. Y acá tenemos, bueno, el ecosistema de infraestructura, que se los voy a dejar para que lo vean. Acá falta, básicamente dentro de las plataformas de Internet, falta el web stack PHP, CSS, HTML5, etc. Pero básicamente están las principales soluciones para cada una de estas plataformas dentro de lo que es el ecosistema de infraestructura. Es decir, cuando uno habla de infraestructura no habla de Windows, pero sí habla de Windows como parte de un ecosistema mucho más grande, en donde también hablamos de cómo resolvemos la programación de determinadas plataformas web, cómo resolvemos el hardware de las computadoras, cómo resolvemos la gestión del almacenamiento a través de qué motores de base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la infraestructura incluye todo este ecosistema, ¿sí? Pero volviendo al modelo en la nube, uno en el modelo en la nube puede ir pensándolo en este recorrido, desde lo que es la infraestructura como servicio. Por eso IaaS significa Infrastructure as a Service, infraestructura como servicio, pasando por plataforma como servicio, Platform as a Service, y llegando al software como servicio, Software as a Service, que son distintas instancias. Cuando digo superadoras, no digo que necesariamente una sea mejor que la otra. Digo que son superadoras en términos de lo que uno se deslinda y uno descentraliza, y también McAfee habla bastante sobre hasta qué punto es conveniente que nosotros nos desentendamos de determinadas funciones en términos de sistemas, y
las descentralicemos a, por ejemplo, compañías como Amazon, Google, Microsoft o lo que fuera. Y esto mismo, que lo vemos así en términos de una definición, acá tienen la definición de qué es cada una, lo podemos ver como más gráficamente en términos de qué servicio incluye cada uno de estos para con la compañía que lo maneja y qué servicios le estamos dando a otro para que lo maneje. Entonces, los servicios celestes, turquesa, no sé cuál es el color, son los servicios que manejamos nosotros, y los servicios en colorado son los servicios que estamos descentralizando el manejo a otras compañías. Cuando es on-premises es cuando nosotros manejamos todo, desde el networking, desde todo lo que es la instalación de red, hasta el nivel de aplicaciones, pasando por capacidad de almacenamiento, servidores, virtualización, sistema operativo, datos y aplicaciones. Son todas las capas desde el networking hasta el nivel de aplicaciones, ¿sí? Y en la medida en que uno empiece a descentralizar, empieza a crecer en estos conceptos, desde infraestructura a software como un servicio. Es decir, cuando uno descentraliza infraestructura, lo que estamos haciendo es descentralizando la infraestructura. Descentralizamos el networking, el almacenamiento, los servidores y la virtualización eventualmente de las máquinas. Pero después ya los sistemas operativos corren por nuestra cuenta y de ahí crecemos hasta datos y aplicaciones. En la medida en que nos deslindamos de las plataformas, es decir, de las plataformas de sistemas, sistemas operativos, middleware y runtime, empezamos a hablar de plataforma como un servicio. Y ya si nos deslindamos de todo, absolutamente toda responsabilidad, entre comillas, hablamos de software as a service. Pero a su vez, para complejizar las cosas y la imagen un poquito más, nosotros podríamos tener para determinadas aplicaciones un concepto de software as a service y para otras aplicaciones un concepto de on-premises. Muchas empresas, muchas compañías tienen esto. ¿Qué quiero decir? Que podemos tener nuestro sistema de red, servidores, capacidad de almacenamiento, etcétera, para aquellos servicios que nosotros no queremos descentralizar, y podemos tener un concepto de software as a service para determinadas aplicaciones en las cuales no me interesa ni siquiera poner un centavo en el esquema de servicios. Mi única duda, en cuanto a costo, ¿qué es más barato? O sea, o no se maneja por costos, es por lo que te conviene en el momento. Se maneja por costos. Se maneja por un montón de cuestiones. Claro, pero si comparás entre delegar todo o no delegar nada, ¿qué sería más costoso? A ver, es un tema a analizar. Depende de la estructura. Por ejemplo, les pongo un caso puntual. Cuando en la facultad pasamos a la virtualidad, nosotros teníamos la sala de servidores, que era 4 computadoras domiciliarias conectadas entre sí. ¿Por qué? Porque la O24 tenía un flujo de 50 personas por minuto conectada. Hoy estamos hablando de un flujo de, no te quiero exagerar, pero 1.200, 1.300 personas por minuto conectadas. Una de las cosas que analizamos fue si ir a la nube o no. Lo que pasa es que el ir a la nube ahí implicaba no solo el storage y los servers y la virtualización, o sea, infraestructura como servicio. Analizamos 3 instancias. Costo de on-premises versus infraestructura versus software como servicio. Acá el software como servicio podría ser el Moodle Cloud. Moodle ofrece un servicio de Moodle en la nube, que uno entra a www.moodle.com/FCUNLP o la URL que uno quiera ponerle, y entraría a la U24 nuestro. Ahí te olvidaste de todo. Ahí te olvidas de todo. Ahí la responsabilidad está del lado de los servidores de Moodle, que a su vez Moodle paga servicios en Amazon, en Microsoft, en Google, y tiene servidores, anda a saber en dónde. ¿Sí? En distintos farms alrededor del mundo, que están, digamos, desconocido el sitio por donde están estos servidores. Y a mí no me importa realmente dónde están. Pero además te olvidas del software. Es decir, te olvidas de que año a año hay que hacer una actualización, y ustedes seguramente en enero han notado cambios en el AU24 y hasta algunos días sin servicio, y hasta algunos días en los cuales anda peor el servicio porque estamos tratando de perfeccionar algunas cositas que le tenemos que encontrar la vuelta, etc.
Bueno, esto fue parte de un análisis. El modelo software as a service para nosotros era ridículamente costoso, porque estamos hablando de hoy debemos tener activos unos 15.000 usuarios en AO24. El modelo de software as a service para 500 usuarios nos pagaba en 6 meses todo el costo de infraestructura que tenemos hoy de 3 servidores funcionando en paralelo en la facultad. Después estaba la otra opción, que era descentralizar o hacer el outsourcing de toda la parte de networking, storage y virtualización de servidores. Entonces, ir a una infraestructura como servicio. Y tampoco se pagaba. O sea, También podemos decir a lo que sumaba Lautaro en algún punto, que más allá, entiendo yo, de que, por ejemplo, que las podríamos denominar como barreras en algún punto ante la implementación de lo que son las tecnologías dentro de una organización, siempre obviamente está este tema de lo que es el presupuesto para poder aplicarlo, pero también hay muchas otras barreras que no hay que dejar de lado, a mi entender, como es, por ejemplo, obviamente siempre analizar el proceso en el cual hay que implementarlo, si genera o no valor, o también otra de las barreras que no es un dato menor, creo yo, es también que hay muchas organizaciones que ¿cómo se llama? No están muy amigadas con la tecnología en algún punto y le tienen miedo, y también como irrumpir con eso es bastante difícil, creo yo. Más allá de lo que hablamos siempre de lo que es un costo, hay un montón de cosas por detrás a la hora de implementar lo que es la tecnología. sí, está bien. Incluso, o sea, de nuevo, lo que, digamos, yendo a lo que dice Micaela, que está bueno, no es solamente el costo, sino que hay un montón de cuestiones. Cuestiones culturales que también implican que hay determinados ejecutivos que todavía piensan que delegar, por ejemplo, el software as a service, es delegar ¿cómo que se llama? Todo el manejo de los datos en compañías en las cuales empezamos a perder nosotros El un poco de control, control. correcto, claro. ¿Sí? Como para cerrar la respuesta a la pregunta de Lautaro que dio para toda esta conversación, no es solo el costo que se pone en discusión. El costo es una de las cuestiones, pero no es solo el costo. Empiezan a aparecer un montón de cuestiones más en juego. Muchas empresas sí lo que hacen es empezar de a poco. Entonces, empresas que han empezado con on-premises, es decir, que tienen un desarrollo sobre todo empresas que no nacieron hoy y que tienen un desarrollo de un esquema de servidores propio, empiezan a delegar determinadas infraestructuras para determinadas soluciones y eventualmente hasta determinadas software como servicio, digamos, para determinadas aplicaciones, quiero decir, pero siguen manejando ellos otras. Y empiezan a probar, y empiezan a evaluar, y después verán. Muchas otras, que son las que empiezan hoy, ya empiezan, digamos, más viéndolo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Es decir, las empresas que empiezan hoy, que es también lo que cuando Diego hable de plataformas digitales va a hacer hincapié en esto, las plataformas digitales tienen poco costo poco costo para entrar en juego, justamente porque hoy el software as a service es de costos muy aceptables para determinado volumen. Y uno no tiene que invertir miles de dólares o cientos de miles de dólares en una sala de servidores para ver cómo nos va. Uno puede tener una tercerización de determinados conceptos mínimos, incluso en Amazon, por ejemplo, en Amazon Cloud, uno compra determinada capacidad de servidores y eventualmente si crece, automáticamente eso se puede ajustar y paga más en función de la capacidad de servicio que uno va usando. Esto también está muy, muy automatizado, digamos.